Hola a todos mis queridos seguidores del canal. Qué gusto tenerlos de vuelta por aquí. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía y buenas vibras. Hoy tenemos un tema que les prometo, les va a volar la cabeza, les va a hacer cuestionar los límites de la emoción humana y el poder del arte. Porque imaginen esto, un concierto de proporciones épicas, la mismísima Adele cantando en vivo en el corazón de Alemania, y de repente el caos. Sí, lo que escucharon. Prepárense porque vamos a sumergirnos en una historia que mezcla el talento inigualable de Adele con un evento, digamos, inesperado, un torbellino de emociones que sobrepasó todas las expectativas. Pero antes de que nos adentremos en esta locura que ha dejado a medio mundo hablando, si aún no forman parte de nuestra increíble comunidad, les invito a que hagan clic en ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Su apoyo es el combustible que me impulsa a seguir buscando y compartiendo estas historias fascinantes. Su apoyo significa el mundo para mí. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. La historia que les traigo hoy tiene como protagonista a Adele, esa diosa de la música, esa voz que te eriza la piel, te hace sentir cada palabra como si fuera tu propia historia, te transporta a través de un universo de sentimientos que a veces ni siquiera sabíamos que albergábamos. Imaginen el escenario, la vibrante y acogedora Alemania, un público eufórico, expectante e ansioso por ser testigos de la magia de su ídola, y de repente, lo que debería ser una noche de deleite musical se convierte en algo completamente impredecible, una explosión de humanidad que sacudió los cimientos del concierto. Han llegado a mi canal porque seguramente han leído titulares sensacionalistas, han visto fragmentos de vídeos que circulan por redes sociales, y quieren saber los detalles, quieren desentrañar el misterio, quieren entender qué diablos sucedió para que un concierto de Adele se saliera de lo común. Y yo estoy aquí para contarles todo, para desentrañar este misterio musical que ha dejado a muchos con la boca abierta, para pintarles el cuadro completo, con los matices y la intensidad que merece. Porque no es todos los días que un concierto de Adele, una artista conocida por su control escénico y la profunda conexión que genera, se convierte en el epicentro de una manifestación tan visceral y desinhibida de emoción humana, ¿verdad? La escena se desarrollaba en uno de los estadios más importantes de Alemania, un lugar colosal, una catedral moderna donde miles de almas se habían congregado, vibrando al unísono, listas para ser testigos de la majestuosidad vocal de Adele. El aire estaba cargado de anticipación, las luces parpadeaban creando un ambiente de ensueño, y cuando ella apareció en el escenario, el rugido del público fue ensordecedor, un tsunami de ovación que pareció sacudir los cimientos del edificio. Era un mar de rostros emocionados, cámaras alzadas capturando cada instante, cada movimiento, cada nota, y esa sensación eléctrica, esa energía colectiva que solo un concierto de esta magnitud, con un artista de este calibre, puede generar. Adele, como siempre, deslumbrante, vestida con esa elegancia sutil que la caracteriza, irradiando esa aura de sencillez y poderío que la ha convertido en un icono global, comenzó a regalarnos sus éxitos, esas baladas que nos han acompañado en nuestros amores y desamores, en nuestros momentos de euforia y de profunda tristeza. Cada canción era un himno, cada verso una caricia al alma. Pero ¿qué pasó para que la situación se tornara tan fuera de lo normal, tan electrizante, tan fuera de lo convencional? Aquí es donde la historia se pone realmente interesante, donde la narrativa se sumerge en las profundidades de la experiencia humana y el poder transformador de la música. Mientras Adele interpretaba uno de sus temas más emotivos, uno de esos que te atraviesan el alma con la precisión de un cirujano, uno que habla de desamor, de resiliencia, de esa fuerza interior que todos poseemos, algo inusual comenzó a suceder entre el público. No fue un problema técnico que interrumpió la música, ni una queja generalizada por alguna incomodidad, no. Fue algo mucho más personal, más íntimo, más humano, más salvaje y a la vez más hermoso. Al parecer, hubo una persona, o quizás un grupo de personas, que se vieron pero tan impactados por la música, por la energía del momento, por esa conexión tan profunda que Adele logra crear, que perdieron el control. Y cuando digo perdieron el control, me refiero a que se desataron, se liberaron de las ataduras de la convención social, se entregaron por completo al torrente emocional que la música les provocaba. Se habla de que una fan en particular, quizás una seguidora de toda la vida, una de esas almas gemelas musicales que han crecido con sus canciones, que han meleguati las etapas de la vida al ritmo de su discografía, se sintió abrumada de una manera extrema, abrumadora, catártica. Imaginen estar ahí en medio de miles de personas, sintiendo cada nota, cada verso resonando en lo más profundo de su ser, como si la letra estuviera escrita para ellas en ese preciso instante.
La emoción llegó a un punto tal, una marea de sentimientos que ascendió sin control, que la barrera entre el artista y el espectador, esa delgada línea que solemos mantener, se disolvió por completo. Y es en ese instante de éxtasis absoluto, de conexión total, cuando, según cuentan los testigos, esta persona, con el corazón desbordado y las lágrimas corriendo por sus mejillas, comenzó a gritar, a cantar a todo pulmón, pero no de una forma que molestara, sino de una forma desenfrenada, liberadora, una expresión pura de gozo y de reconocimiento. Era un grito de pura alegría, de catarsis, de sentirse viva como nunca antes, un grito que resonó en el estadio y pareció sincronizarse con la voz de Adele. Al principio, la gente a su alrededor reaccionó con sorpresa, quizás un poco de desconcierto, mirándose unos a otros como diciendo, ¿qué está pasando? Pero la energía de Adele en el escenario, su propia conexión con la audiencia, esa mirada empática que lanza a su público, lejos de apagar esa chispa de emoción desbordada, pareció avivarla, alimentarla. Es como si la artista, con su voz poderosa y su presencia magnética, hubiera abierto una compuerta emocional en esa fan, y esa compuerta se desbordó en una cascada de euforia, una explosión de sentimientos que contagió a quienes la rodeaban. Los vídeos que empezaron a circular casi al instante, y que seguramente muchos de ustedes han visto, muestran a esta persona, completamente entregada, bailando con una pasión desenfrenada, saltando con una energía inagotable, con lágrimas en los ojos pero con una sonrisa que lo decía todo, una sonrisa de pura felicidad, de liberación. Era la personificación de la conexión artística llevada al límite, un ejemplo vivo de cómo la música puede desatar lo más profundo de nuestro ser. Y no solo era ella. Otros, al ver esa explosión de sentimiento genuino, esa entrega total, esa autenticidad brutal, se contagiaron. Porque cuando vemos a alguien liberarse de esa manera, tan auténtica, tan pura, sin filtros, sin vergüenza, es difícil no sentir una punzada de envidia sana, o un impulso irrefrenable a dejarse llevar también. De repente el concierto se convirtió en algo más que una presentación musical, se transformó en una especie de ritual colectivo, una ceremonia de conexión humana, donde la música de Adele no solo se escuchaba, sino que se sentía en cada fibra del cuerpo, se vivía con una intensidad pocas veces experimentada en un evento masivo. Se dice que algunas personas empezaron a corear las canciones con una pasión desbordada, que otros se abrazaban a desconocidos en un gesto de hermandad musical, que incluso se formaron pequeñas improvisaciones de baile espontáneas, un carnaval de emociones. Lo fascinante de este suceso es cómo, en un evento tan masivo y por lo general, tan controlado como un concierto de Adele, donde se espera un comportamiento respetuoso y, por así decirlo, medido, la emoción humana pura, esa fuerza primordial que reside en cada uno de nosotros, pueda irrumpir de esta manera tan salvaje, tan desinhibida y a la vez tan hermosa. Adele, con su habilidad innata para tocar las fibras más sensibles de nuestro ser, para recordarnos nuestras propias experiencias a través de sus letras universales, logró algo extraordinario, desatar una fuerza emocional que trascendió las normas sociales, que rompió las barreras de la formalidad. No fue un acto de rebeldía intencionada, ni de falta de respeto hacia el artista o el público. Fue más bien una manifestación cruda y honesta de la experiencia musical llevada a su máxima potencia, una explosión de vida. Piensen en cuántas veces nos hemos sentido tan conmovidos por una canción, por una película, por una obra de arte, que hemos tenido que apretar los puños para contener la emoción, que hemos tenido que respirar profundo para no quebrarnos, o incluso hemos derramado alguna lágrima discreta, intentando mantener la compostura. Pero imaginen poder liberarse de esa emoción sin filtros, sin vergüenza, solo dejándose llevar por la fuerza del momento, permitiendo que la música actúe como un catalizador de nuestros sentimientos más profundos. Eso es lo que, según los relatos de quienes estuvieron allí, sucedió en este concierto en Alemania. La gente no estaba actuando, no estaba fingiendo. Estaban genuinamente abrumados por la belleza, la potencia y la verdad de lo que estaban presenciando y escuchando. Era una respuesta instintiva, una conexión visceral con la música y con la energía del momento. Los medios alemanes, como era de esperar, se hicieron eco de la noticia con gran interés, atraídos por la magnitud del evento y la singularidad de la reacción. Titulares como "Locura en el concierto de Adele en Alemania", o "La emoción desbordada pa. realiza a los fans" empezaron a aparecer en periódicos y sitios web, capturando la atención de un público amplio. Y es que para muchos presenciar algo así, una manifestación tan pura y desinhibida de emoción humana, es en sí mismo un espectáculo digno de contarse, un reflejo de la fuerza del arte en nuestra sociedad.
Claro que no faltaron quienes, desde la distancia, desde la comodidad de sus teclados, pudieron haber juzgado la situación como exagerada, inapropiada o incluso un poco ridícula. Pero quienes estuvieron allí, quienes sintieron esa energía vibrante, esa conexión colectiva, seguramente entendieron que era algo mucho más profundo, una experiencia trascendental. Los vídeos que se viralizaron rápidamente a través de las redes sociales mostraban a Adele, imperturbable, continuando su actuación con esa profesionalidad que la caracteriza, esa maestría escénica que la ha definido a lo largo de su carrera. Sin embargo, en algunos fragmentos se podía percibir una posible sonrisa fugaz, una mirada de complicidad o una ligera inclinación de cabeza que denotaba que era consciente de la intensidad que estaba provocando en su audiencia. Porque al final del día, esa es la magia de los artistas como Adele. Tienen el poder de hacer que miles de personas se sientan conectadas, no solo entre sí, sino también con ellas mismas, con sus emociones más profundas, con sus experiencias vitales más íntimas. Logran crear un espacio seguro donde la vulnerabilidad es celebrada y la expresión de sentimientos es bienvenida. Esta experiencia nos deja pensando en la naturaleza de la conexión emocional con la música. ¿Hasta qué punto podemos dejarnos llevar por ella? Cuando la pasión se convierte en algo que trasciende la norma, que rompe con lo esperado. En este caso parece que la línea se cruzó de una manera muy positiva, generando un momento inolvidable para todos los presentes, un recuerdo que atesorarán por siempre. No se trató de un incidente aislado de mala conducta o de falta de respeto, sino de una explosión colectiva de gozo, de admiración y de una profunda apreciación por el arte que estaban presenciando. Fue un recordatorio de que a pesar de todas las capas de formalidad y expectativa que rodean los eventos masivos, la esencia humana, la capacidad de sentir y de expresarse libremente, sigue siendo una fuerza poderosa. Es importante recalcar que a pesar de la intensidad de las reacciones, no hubo incidentes graves, no hubo daños materiales, solo pura y desbordante emoción humana. Las imágenes en su mayoría muestran a personas riendo, llorando de felicidad, cantando a voz en grito, abrazándose, compartiendo un momento de comunión en un ambiente de celebración. Y todo ello orquestado, de alguna manera, por la impecable actuación de Adele, por su voz conmovedora y sus letras que conectan con lo más profundo de nuestras vidas. Es el poder del arte en su máxima expresión, la capacidad de la música para tocarnos de maneras que a menudo subestimamos, para despertarnos de nuestra rutina y recordarnos la intensidad de la vida. Esta historia nos recuerda que a pesar de toda la tecnología, de toda la planificación meticulosa que rodea un evento de esta magnitud, el factor humano, la emoción pura e incontrolable, sigue siendo el motor de experiencias extraordinarias. Y en un concierto de Adele con sus letras que hablan de amor, de desamor, de superación, de las alegrías y las tristezas de la vida, es natural que la gente conecte a un nivel tan visceral, tan profundo. Sus canciones son un espejo de nuestras propias vidas, y cuando esa conexión se intensifica, las emociones pueden desbordarse, liberándose en un torrente de expresión genuina. Así que, queridos amigos, lo que sucedió en Alemania no fue una locura, en el sentido negativo de la palabra, no fue un acto de vandalismo ni de desorden. Fue una manifestación de la más pura y desinhibida alegría, una celebración de la vida y del arte. Fue un recordatorio de que la música tiene el poder de transformarnos, de hacernos sentir cosas que creíamos olvidadas, de liberarnos de las cargas que a veces llevamos. Adele, con su voz y su alma, logró que miles de personas experimentaran un momento de éxtasis colectivo, un concierto que, sin duda, será recordado por mucho tiempo, no solo por la música inolvidable, sino por la increíble, sorprendente y conmovedora reacción de su público. Fue un testimonio de la fuerza de la conexión humana a través del arte. Y ahí lo tienen, la historia detrás de esos titulares impactantes y esos vídeos virales. Una muestra más del poder que tiene la música para tocar nuestras vidas de formas inimaginables, para despertarnos emociones que creíamos dormidas y para unirnos en experiencias compartidas. Espero que hayan disfrutado de este relato tanto como yo disfruté investigándolo y contándolo. Fue un verdadero viaje emocional, un recordatorio de la belleza de la imperfección humana y la potencia del arte para liberarla. Para recapitular lo que vivimos hoy fue la crónica de un concierto de Adele en Alemania donde la intensidad emocional del público, inspirada por la propia artista y la potencia de su música, desató una cascada de euforia y desinhibición. No fue un acto de desorden o falta de respeto, sino una celebración de la conexión artística llevada a su máxima expresión, un momento de catarsis colectiva. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este vídeo. De verdad, su compañía es lo que hace que este canal sea tan especial.
mi razón de ser en esta plataforma. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Han vivido alguna experiencia similar en un concierto, donde la emoción del público se desbordara de forma tan palpable? ¿Qué opinan de esta reacción tan efusiva del público de Adele? ¿Creen que es una señal de la conexión profunda que genera la artista, o una manifestación de la liberación emocional en eventos masivos? Déjenme sus comentarios aquí abajo, estoy ansioso por leerlos y debatir juntos estas fascinantes ideas. Y si este vídeo les gustó, si les pareció interesante, entretenido y les hizo reflexionar, por favor, no olviden dejarme un gran me gusta. Su apoyo es mi mayor motivación y un indicador de que voy por el camino correcto. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, para que ellos también se sumerjan en esta historia y enriquezcamos la conversación. Y si aún no se han suscrito, ¿qué esperan? No se pierdan ninguna de nuestras próximas aventuras, historias increíbles y análisis profundos. Hagan clic en ese botón de suscripción y activen la campanita para que les lleguen las notificaciones al instante. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias y más sorpresas. Un abrazo gigante a todos ustedes.